Empezamos el segundo vídeo del tema de proteínas. Vamos a trabajar en este vídeo la estructura de las proteínas y sus propiedades. Mirad, las proteínas tienen una forma espacial determinada, sin la cual su función no se cumple. Por eso es tan importante estudiarlo. Mirad, vamos a empezar por la estructura primaria. Es aquella que nos dice simplemente qué aminoácidos son y en qué secuencia se encuentran dentro de la cadena polipeptídica. ¿Vale? El número, el tipo y el orden de los aminoácidos. ¿Vale? Esta estructura es obligatoria que la tengan. Todas las proteínas tienen como mínimo una estructura primaria. Si no, evidentemente, no sería una cadena polipeptídica y no estaríamos hablando de una proteína. Bueno, a partir de ahí pueden adoptar estructuras más preestablecidas, ¿vale? Como la estructura secundaria. Hay dos tipos de estructura secundaria, la que llamamos alfa hélice y la que llamamos beta lámina plegada, que luego veremos. Son estructuras que se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre los átomos que forman parte del enlace peptídico de un aminoácido y de otro que tengan adyacente o más adelante. Vamos a ver esto en figuras porque evidentemente hablando de estructura espacial es lo mejor. Aquí tenéis la estructura que se llama alfa hélice. Se llama alfa hélice porque es una estructura helicoidal, en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Fijaros que las cadenas laterales, las R, de los distintos aminoácidos, quedan hacia afuera, ¿vale? Y en la línea principal tendríamos la cadena principal de aminoácido, enlace, aminoácido, enlace, aminoácido, enlace. Fijaros dónde se establecen los puentes de hidrógeno, ¿vale? Entre el hidrógeno, ¿vale? Del nitrógeno, de lo que era antes el grupo amino, y el oxígeno, de lo que antes era el grupo carboxilo, de 4 aminoácidos más adelante. Con lo cual, al ser de un aminoácido hasta 4 más adelante, nos encontramos con que la cadena se pliega, ¿vale? En esta forma parecida a un muelle, ¿de acuerdo? Esa estructura es muy habitual. Dentro de una proteína puede haber tramos que estén en forma de alfa hélice, pero podemos encontrarnos otros que no tengan esta estructura, que tengan otra o que no tengan ninguna estructura, como veis en la imagen. Alfa hélice, alfa hélice, alfa hélice, pero hay tramos donde la alfa hélice no existe. Bueno, pasamos a estudiar la beta lámina o beta laminar. Es muy parecida en cuanto al enlace que la estabiliza, ¿vale? También deciros que esto suele darse en disoluciones acuosas, las dos de la estructura primaria. Sería una estructura en zigzag que puede darse entre tramos de la misma cadena polipeptídica o, como está en este ejemplo, entre dos cadenas distintas, es decir, dos proteínas distintas que se asocian por lo menos en un tramo. Mirad, ¿veis? La estructura esta que recuerda a un zigzag, a un papel, una lámina plegada, ¿vale? Se debe a que, ya sabéis que los átomos de carbono tienen forma tetraédrica, con lo cual van haciendo una especie de zigzag, que eso se refleja ahí. Fijaros cómo también estabilizan con puentes de hidrógeno entre lo que era el grupo amino, que ahora forma parte de un enlace peptídico, y lo que era el grupo carboxilo, que forma parte de otro enlace peptídico. Son entre cadenas paralelas, que ya os digo, pueden formar parte de la misma proteína o ser, como en este ejemplo, dos cadenas distintas que se asocian en este tramo. En el libro también tenéis más imágenes y más arriba habéis visto que hay un enlace a una página donde tenéis un blog donde tenéis más imágenes de estas estructuras. Bueno,
En algunas proteínas se alcanza un nivel de plegamiento más complejo. Es lo que llamamos estructura terciaria. En este caso se estabiliza la estructura gracias a una serie de enlaces que se dan entre las cadenas laterales, ya no entre la cadena principal, sino entre las cadenas laterales. La lista tenéis aquí: los puentes disulfuro, fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, y entre cadenas laterales más apolares, las fuerzas de Van der Waals o interacciones hidrofóbicas. Mirad, tenemos dos modelos, que sería el globular y el fibrilar. Aquí tenéis una imagen de una proteína que se pliega en estructura terciaria globular. Globular porque, bueno, recuerda vagamente a un globo, a una esfera. Fijaros que hay tramos que tienen estructura alfa hélice, otros, que serían estos así más planos, serían de beta lámina, otros no tienen una estructura preestablecida secundaria, sino que parecen más amorfos. Bueno, que la proteína tenga o no tenga estructura terciaria es importante porque de ello depende su funcionalidad, es decir, cumplirá con la función si tiene la estructura terciaria que debe tener. Si es alterada, como ya veremos más adelante, por algún motivo, pierde su capacidad de realizar la función, ya no es funcional. Bueno, el otro tipo, aparte del globular, serían las fibrilares, que son, bueno, como su nombre indica, mucho más alargadas, prácticamente existen en 2 dimensiones. Vamos a la estructura cuaternaria, es la última. Realmente es una estructura muy parecida a la terciaria, pero que se da por asociación entre distintas cadenas polipeptídicas. Este es el ejemplo clásico de la hemoglobina, ¿vale? Hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, alfa-alfa, beta-beta. Bueno, es decir, son moléculas distintas que se asocian mediante los mismos enlaces que hemos estudiado en la estructura terciaria, y que si no es así, si no están, en este caso, las 4 subunidades, no podría realizar su función. En este caso sabéis que es transportar oxígeno en la sangre. Bueno, pasamos al siguiente punto, al último que vemos en este vídeo, que es el de las propiedades de las proteínas. Mirad, existen tres propiedades básicas: la solubilidad, la especificidad, que ya hemos estudiado, con lo cual no vamos a decir nada más, y la desnaturalización. Empecemos por su solubilidad. Las proteínas son grandes moléculas generalmente, con lo cual tienen mala solubilidad, pero las que tienen estructura globular pueden disolverse en lo que llamamos una disolución coloidal. ¿De acuerdo? Las cadenas laterales, que son hidrófilas, que son polares, pues establecen puentes de hidrógeno, interacciones con una capa de agua, y se separan unas moléculas de las otras, unas proteínas de las otras, con lo cual quedan disueltas. Bueno, vamos a la alteración de la estructura espacial o desnaturalización. Es muy importante que recordéis este término, desnaturalización. Cuando pierden la forma por algún agente físico o químico, pierden automáticamente su funcionalidad, es decir, ya no pueden realizar la función que realizaban los seres vivos. Por eso es importante estudiar qué agentes y en qué condiciones se produce la desnaturalización. En algunos casos esta desnaturalización es reversible, cuando para el motivo de la desnaturalización revierte a la forma, a la configuración nativa, pero en la mayor parte de los casos no es así. El ejemplo típico de esto es la clara de los huevos. Cuando se somete a altas temperaturas adquiere una consistencia y un color distinto, y bueno, ya no guardaría las propiedades que tiene. Y con esto acabamos el vídeo. La última parte de clasificación de funciones lo veremos en clase con una materia y unas actividades. Aquí tenéis un esquema que, si lo queréis descargar, está bastante bien. Si no, yo en clase lo repartiré y lo trabajaremos. Pues nada, eso es todo, amigos.